Rusia atribuye a Ucrania atentados en su territorio. Soy Ania Peralta y estas son las noticias más importantes del día. El Comité de Investigación de Rusia responsabilizó a Ucrania de los recientes atentados en las provincias de Briansk y Kursk, que dejaron un saldo de al menos 7 muertos y más de 100 heridos. Todos los crímenes cometidos contra la población civil, incluidas mujeres y niños, en vísperas de la siguiente ronda de conversaciones de paz propuesta por nosotros en Estambul, tenían el claro objetivo de interrumpir el proceso de negociación. Los ataques contra civiles fueron deliberados. Según el presidente del organismo, Alexander Mastinkin, los ataques, que incluyeron explosiones en vías férreas y puentes, fueron ejecutados con explosivos plásticos de origen extranjero y activados por unidades de control LOR fabricadas en Ucrania. Moss llama abominación repugnante al presupuesto de Trump. Elon Musk calificó de abominación repugnante el nuevo proyecto de ley presupuestaria impulsado por el presidente Donald Trump y aprobado por la Cámara de Representantes, al considerar que incrementará el déficit fiscal hasta los 2.2 billones de dólares y cargará a los ciudadanos con una deuda insostenible. Lo siento, pero ya no lo soporto más. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, masivo, escandaloso y lleno de gastos superfluos, es una abominación repugnante. ¡Qué vergüenza para quienes votaron por ello! Saben que hicieron mal, lo saben. El empresario, quien recientemente dejó su cargo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, criticó a los recortes al Medicaid, a los subsidios alimentarios y a incentivos para energías renovables, mientras Estados Unidos aumenta fondos para defensa y seguridad fronteriza. Rusia asegura que la respuesta a ataques ucranianos es inevitable. El expresidente ruso, Dmitry Medvedev, aseguró que la respuesta militar de Rusia a los recientes ataques ucranianos será inevitable, en medio de presuntas acciones de sabotaje contra ferrocarriles y bombardeos con drones en aeródromos rusos. Nuestro ejército está en plena ofensiva y continuará avanzando. Todo lo que deba ser destruido será destruido, y quienes deban ser eliminados serán eliminados. Aunque el conflicto se intensifica, funcionarios de Moscú y Kiev sostuvieron una nueva ronda de negociaciones en Estambul, donde Rusia propuso una breve pausa humanitaria y presentó 2 vías posibles hacia un alto el fuego. Sin embargo, Vladimir Zelensky desestimó la propuesta y tildó de idiotas a los representantes rusos, lo que fue calificado como desafortunado por el Kremlin. Zaharova afirma que Estados Unidos debe miles de millones a la ONU. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, arremetió contra Elon Musk tras su llamado a desfinanciar a la ONU, recordando que Estados Unidos debe más de 3.000 millones de dólares al organismo, mientras se enriquece con contratos y privilegios. Denunció que la ONU guarda silencio ante su principal deudor y prefiere recortar recursos que exigir justicia financiera. Al mismo tiempo, Washington se comporta según el principio de perdono a todo aquel a quien le debo. Solo según los datos publicados, se asignaron alrededor de 360 millones de dólares a empresas estadounidenses para las contrataciones y extraoficialmente, las empresas estadounidenses ganan cerca de 2.000 millones de dólares al año. Zaharova también acusó al ente internacional de replicar propaganda occidental contra Rusia, como falsas denuncias de crímenes en Bucha y el supuesto secuestro de miles de niños ucranianos. Israel mata a casi 100 personas en Gaza en un día y corta la ayuda humanitaria. Al menos 95 palestinos murieron y 440 resultaron heridos en las últimas 24 horas por bombardeos israelíes en Gaza, elevando el saldo total a 54.607 fallecidos y más de 125.000 heridos desde el inicio de la ofensiva, según el Ministerio de Salud del enclave. En paralelo, el Consejo de Seguridad de la ONU se prepara para votar una resolución que exige un alto el fuego y acceso humanitario, aunque se prevé que Estados Unidos volverá a imponer su veto, frustrando una vez más los esfuerzos internacionales por detener la masacre. Para mantenerte informado del acontecer internacional, visita nuestras diferentes plataformas.